Hola hermanos, muy buenas tardes, gracias a Dios porque podemos regresar, porque podemos tener este servicio también por la tarde. Y bueno, pues continuamos con nuestra serie de temas, como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros. Hoy estaremos hablando del apóstol Pablo y de un aspecto muy importante también en su vida. Ahí vamos a estar, les invito a ir a 2 Corintios, capítulo 12, vamos a estar ahí meditando en esa porción, hermanos, para que nos vayamos poniendo, buscando esa cita y teniéndola ahí lista para un momento más que vamos a estar viendo, porque el apóstol Pablo experimentó muchísimas circunstancias, experimentó muchas pruebas, pero también, como vamos a ver, enfrentó pues la debilidad, como nosotros también muchas veces la enfrentamos. Y en cuanto a esto, quiero preguntarle, ¿le gusta a usted ser débil? ¿Le gusta a usted ser débil? La palabra débil quiere decir de poco vigor o fuerza, que cede siempre cuando encuentra resistencia o presión. Lo vuelvo a repetir, la palabra débil quiere decir de poco vigor o fuerza, que cede siempre cuando encuentra resistencia o presión. Y de acuerdo a esta definición, podemos ver a una persona que es débil físicamente batallar mucho para hacer ciertas cosas que quiere o que requiere fuerza y en ocasiones pues ceder a ello, ¿verdad? Cuesta trabajo físicamente porque hay debilidad. De acuerdo a esta definición podemos ver a una persona que es débil emocionalmente, pues ser voluble y derrumbarse con cualquier problema, adversidad, circunstancia adversa, ¿verdad? Cambia, es cambiante y pues cede a ello. ¿Por qué? Porque hay una debilidad emocional que le lleva a derrumbarse. De acuerdo a esta definición podemos ver también a una persona que es débil de carácter, pues desistir de lo que se ha propuesto cuando se enfrenta con los obstáculos, con la resistencia, con la oposición, como veíamos en la mañana, ¿verdad? Que no debemos de hacer, como Nehemías, no abandonemos nuestra labor. Pero cuando hay debilidad en nuestro carácter, pues esa es la tendencia que tenemos a desistir de lo que es necesario que hagamos o de lo que nos hemos propuesto cuando llegamos a enfrentar algún obstáculo, cuando se llegan a presentar las dificultades. Entonces ya no seguimos, mientras las cosas sean fáciles seguimos, pero cuando hay resistencia, obstáculos, oposición, entonces ahí es donde nos cuesta trabajo. De acuerdo a esta definición, podemos ver a una persona que es débil espiritualmente ceder una y otra vez ante los apetitos de la carne, ante las tentaciones, ante nuestras pasiones internas. Así que, con base en esto, en esta definición y en lo que hemos mencionado, creo que es muy importante que analicemos nuestra vida y que nos preguntemos, ¿somos débiles? ¿Somos débiles? ¿Nos consideramos personas débiles? ¿Nos gusta ser débiles? Porque es algo que no nos gusta, sin duda, ¿verdad? Ser débiles. Yo creo que viendo la debilidad de esta manera como la hemos expresado, a nadie le gusta ser débil. ¿Quién, hermano, se va a sentir bien siendo débil y manifestando la debilidad como lo describíamos hace unos momentos? ¿Quién se va a sentir bien? Sin duda que nadie. Sin embargo, cuando vamos a Cristo, cuando venimos a Cristo y tenemos un encuentro personal con Él, cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos la debilidad de diferente manera. Así como Pablo llegó a ver la debilidad, al gozarnos, hermanos, al grado de gozarnos y gloriarnos por nuestras debilidades, así como lo hacía Pablo, porque yo creo que el apóstol Pablo, antes de venir a los pies de Cristo y que Cristo hiciera esa obra en su vida, cuando era Saulo de Tarso, no creo que viese la debilidad como esta manera. Yo creo que él veía la debilidad como este mundo muchas veces lo ve, como algo malo, como algo que hace a una persona vulnerable. Y él no quería ser débil, sino él quería ser fuerte. Y de hecho, él manifestaba una personalidad así. Era así, era rudo, era tosco, era cruel, ¿verdad? Porque cómo arrastraba a los cristianos y los obligaba a blasfemar. ¡Qué tremendo! ¿Cómo era el pasado, verdad, de Pablo? ¿Cómo es que era Saulo de Tarso? Sin embargo, cuando viene Cristo,
Cuando tienes encuentro personal con nuestro Señor y el Señor comienza a obrar su vida y el Señor comienza a enseñarle muchas cosas, Él se da cuenta que la debilidad no era algo malo, sino era una bendición en su vida. Por lo cual llegó a gloriarse en sus debilidades, como lo podemos ver aquí en 2 Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 10, que les invito por favor a que lo leamos. 12, del versículo 1 al versículo 10, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras infalibles que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así como la debilidad produce cosas malas cuando cedemos ante ella, acarrea consecuencias desagradables, también puede producir cosas buenas cuando las sabemos encauzar, cuando sabemos aprovecharlas, usarlas. Y es que Dios no solo busca usar nuestras fortalezas, Él se complace en usar también para su gloria nuestras debilidades. Él se complace en ello. De hecho, es lo que Dios escoge y ha escogido del mundo, lo débil y menospreciable. Miren lo que dice en 1 Corintios 1, versículo 22 al 31. 1 Corintios capítulo 1, del versículo 22 al 31. Dice así la palabra de Dios. Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, como podemos ver, Dios no solo busca usar nuestras fortalezas, Él se complace, se deleita y quiere usar también nuestras debilidades
para su honra y para su gloria. De ahí que Dios no busca hombres que reconozcan su fuerza interior, que se jacten de tener una fuerza interior. Dios busca hombres y mujeres que reconozcan sus debilidades y que que dependan de Él para tener el poder de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos y llevar a cabo la obra de nuestro Dios para su honra y su gloria. Es por eso, hermanos, que el Evangelio está, ¿verdad? Y fue derramado y fue predicado, y es necesario, ¿verdad?, que de ahí fluya en nosotros, que somos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que la honra y la gloria sea de Dios y no para nosotros. Por lo que así como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades. Así como Pablo se gloriaba y llegó a gloriarse en sus debilidades, de la misma manera es que necesario que nosotros lo hagamos. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades, que es sobre lo cual vamos a estar hablando en esta tarde. Pero antes les invito a que me acompañen, que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Señor, Padre bendito, te damos muchas gracias. Porque tú, Padre bendito, no solamente quieres usar nuestras fortalezas, sino también nuestras debilidades. Y como vamos a estar estudiando y hemos leído, cuando somos débiles somos fuertes, porque entonces podemos depender de ti y tu poder puede reposar sobre nosotros, que es para tu honra y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Por favor, abre nuestro entendimiento. Aplícalo a nuestra necesidad, de tal manera que como Pablo podamos gloriarnos en nuestras debilidades. Ponemos en tus manos este tiempo y te rogamos y suplicamos, por favor, que tomes en control todas las cosas. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades. Número 1, ¿por qué? La debilidad nos mantiene humildes. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades. La debilidad no es algo malo, viene a ser una bendición en nuestra vida cuando estamos en Cristo. Número 1, la debilidad nos mantiene humildes. Y eso es lo que Pablo reconocía en su vida. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, que no lo llevase a jactarse y caer en esa arrogancia y presunción o en esa vanidad. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Dice nuevamente: para que no me enaltezca sobremanera. En otras palabras, a fin de que me mantenga humilde. La debilidad nos mantiene humildes. Pablo tenía un área débil, la cual se cree que tenía que ver con una aflicción física que le molestaba de vez en cuando o tal vez de forma permanente. Algunos creen que era esa debilidad, esa aflicción era en sus ojos. Motivo por el cual les escribe a los Gálatas lo siguiente, ahí en el capítulo 4, versículo 12 al 15, Gálatas 4, 12 al 5, hablando de esa dificultad, de ese padecimiento que tenía en sus ojos. Gálatas 4, versículos 12 al versículo 15, que nos dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y luego más adelante en el capítulo 6, versículo 11 les dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos creen y han creído que esa aflicción, que ese aguijón en su carne, ¿verdad?, ese padecimiento físico y que se encontraba en sus ojos. Algunos dicen que ese no era el aguijón en su carne, que era otro.
Y bueno, podría ser que pudiese ser otro, pero la razón o el principio o lo importante es que sea cual sea la aflicción física que haya tenido el apóstol Pablo, el hecho es que Dios lo había permitido en su vida por obra de Satanás con un propósito, para mantenerlo humilde. Para que la excelencia de las revelaciones no lo exaltase desmedidamente, para que no perdiese el piso, para que no, ¿verdad?, se le subiese todo a la cabeza, que no se subiese a las nubes, sino que se mantuviera con los pies en la tierra. Lo mismo que Dios quiere que suceda con nosotros, hermanos, por nuestras debilidades. Es lo mismo que Dios quiere hacer. Que esas debilidades nos llevan a mantenernos humildes, reconocer nuestra posición y la grandeza de nuestro Dios y nuestra necesidad de Él. ¿Nos hemos preguntado alguna vez qué pasaría si no tuviéramos esas debilidades que teníamos? ¿Qué pasaría? ¿Nos mantendríamos humildes, humillados delante de nuestro Dios? Tal vez podría ser que fuéramos arrogantes y engreídos, porque es con las debilidades que una persona que se cree autosuficiente es quebrantada y llega a ser humilde, que se mantiene humillada delante del Señor. Tenemos el ejemplo de Sansón, quien se creía autosuficiente. Sin embargo, cuando Dios le confrontó con su debilidad, fue quebrantado y reconoció que su fortaleza provenía de Dios. ¿Lo recordamos? Ahí en Jueces capítulo 16, en el 20 nos dice, ¿verdad?, cuando él se jactaba y decía, esta vez saldré como las otras. Pero dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y podemos ver cómo Dios lo quebranta, cómo es humillado. Y en esa situación, en esa debilidad, él reconoce su necesidad de Dios. Dice en el versículo 28, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios. Vemos ahora a Sansón dependiendo de Dios, humillando delante de él, implorando su favor, su misericordia. Dependeríamos de Dios, le buscaríamos con esa necesidad que le buscamos cuando nos encontramos en medio de esa debilidad. Si hemos sido humillados, hermanos, es necesario que le demos gracias a Dios, pues lo ha permitido con un buen propósito, como lo reconoce el salmista en el Salmo, ¿verdad? En el Salmo 119, en el versículo 71, que nos dice de la siguiente manera. Salmo 119, 71, que dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Porque es cuando somos humillados, cuando estamos siendo humildes, que nos encontramos en esa posición, en ese estado para recibir la palabra de Dios. Para que Dios obre y trabaje en nuestra vida como Él lo quiere hacer. Así que no endurezcamos nuestra cerviz como muchos en medio de la debilidad lo hacen. Muchos en medio de esta situación, en lo que estamos experimentando, están sufriendo, están padeciendo. Y muchos, a un lugar de humillarse delante de nuestro Señor, se endurecen y reniegan, exponiéndose a un trato más fuerte de parte de nuestro Dios. Porque dice la palabra de Dios en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. Y Él también quiere usar nuestras debilidades. Así como lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo, hermanos, quiere usarlas para mantenernos humildes. Humillados delante de Dios, con ese corazón contrito y humillado delante de Él, para que entonces Él pueda llevar a cabo su obra. Debemos, hermanos, dar gracias a Dios por nuestras debilidades. Las debilidades nos mantienen humildes, lo cual es una bendición, hermanos, porque nos llevan a estar cerca de nuestro Dios, a depender de Él, a darle el lugar que se merece, como lo podemos ver ahí en Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. La humildad, hermanos, las debilidades son una bendición porque nos mantienen humildes, lo cual es una bendición. Proverbios 22:4 nos dice, riquezas, honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad acompañada con el temor de Jehová acarrean una gran remuneración a nuestra vida. También lo podemos ver en Santiago capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6 que nos dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo lo que necesitamos para poder vivir aquí en la tierra es la gracia, el favor de Dios. Y eso viene cuando somos humildes. La humildad, hermanos, permite que la gracia de Dios repose sobre nosotros. Nuevamente dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es una bendición. Lo mismo en Primera de Pedro 5, 6 que nos dice. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades. La debilidad nos mantiene humildes, lo cual es una bendición. Lo cual quiere que Cristo, hermanos, aprendamos de Él, que sigamos su ejemplo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos habla de su humildad. Como lo podemos ver cuando Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando somos humildes. Es el ejemplo que Dios quiere que sigamos. Como Pablo, gloriemos en nuestras debilidades. Número 2. La debilidad nos impulsa a buscar al Señor y entonces experimentar su poder. La debilidad nos impulsa a buscar al Señor y experimentar su poder. A eso nos lleva la debilidad. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Buscar a nuestro Dios y entonces experimentar su gracia y su poder, como lo podemos ver en el ejemplo de Pablo. Dice ahí, hermanos, en el versículo 8 y 9, segunda los Corintios 12, versículo 8 y 9, dice, respecto a lo cual, a ese aguijón en su carne, a esa debilidad que estaba experimentando, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuál fue la respuesta de Dios, Pablo? Que mi gracia te sea suficiente. Y eso es lo que necesitamos, la gracia de nuestro Dios, hermanos. Y dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Qué importante y necesario es que reconozcamos que la debilidad de nuestra vida no es algo malo estando en el Señor, sino es algo muy bueno, porque la debilidad nos impulsa a buscar al Señor y experimentar su gracia y su poder, que es todo lo que necesitamos. ¿Buscaríamos a Cristo si no tuviéramos necesidad de hacerlo? ¿Cuándo es que buscamos la ayuda de nuestro Señor con más ahínco, con más hambre, con más urgencia? Hermanos, la debilidad nos impulsa a buscar a Cristo y esto es una bendición. Es una bendición, porque es entonces cuando experimentamos su gracia. Es entonces cuando experimentamos su poder, cuando le buscamos con humildad y con todo el corazón, su poder resplandece y su gracia en nosotros. Esta es la razón por la que Pablo se gozaba en sus debilidades y es la misma razón por la que debemos hacerlo también nosotros. Pues el poder de Cristo se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Cuando hablamos y escuchamos del poder de nuestro Señor, y que está a nuestro alcance, es una bendición, es algo muy esperanzador. Pero aquí Pablo nos está enseñando que ese poder se perfecciona en nuestra vida en medio de la debilidad. Que es cuando nosotros reconocemos nuestra necesidad, urgente necesidad de nuestro Señor.
y le buscamos dependiendo de Él con un corazón contrito y humillado, es entonces cuando la gracia de nuestro Dios y su poder se manifiesta para con nosotros. Como lo dice Pablo, es por eso que Pablo se gozaba en ello. Pablo se dio cuenta de eso, que cuando él era débil resultaba ser más fuerte, no gracias a él, sino a la gracia y poder de nuestro Dios. Dice nuevamente en el versículo 9, y él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, esto de que su poder resplandece en nosotros, no se refiere a que nos quita la debilidad. Pues muchas veces no es así. Dios tiene planes y tiene propósitos. Hay ocasiones en las cuales Dios lo hace. Y esa debilidad con la cual nos estamos enfrentando, Dios nos saca, Dios nos libra, Dios nos sana, Dios nos ayuda, Dios nos fortalece y salimos adelante y no experimentamos más esa debilidad. Pero hay ocasiones, como el ejemplo de Pablo, que el Señor permite que esté en nuestra vida, que el Señor permite que esté ahí, hermanos. Sin embargo, al permitir que esté en nuestra vida, como Pablo 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, ¿cuál es la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En medio de esa debilidad mi poder resplandece. Y entonces la honra y la gloria es para Dios y su obra se lleva a cabo. Hermanos, pero Dios nos fortalece para soportarla. Como lo vemos en su palabra, no nos desampara, no nos deja. Tal vez permita que siga Él, pero Él nos ayuda para poderla soportar y poder seguir adelante. Como lo podemos ver en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Porque en Dios tenemos toda la ayuda, la fortaleza para poder soportar. Es por eso que Santiago decía, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya venido la prueba, cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y las tentaciones muchas veces surgen en medio de esas debilidades, en medio de esas pruebas, de esas dificultades. Hermanos, demos honra y gloria a nuestro Dios por nuestras debilidades. Pues la debilidad nos impulsa a buscar al Señor, lo cual es una gran bendición, ¿cierto? ¿Qué puede ser mejor para nuestra vida que estar cerca de nuestro Señor? Que contar con su ayuda, con su misericordia, con su gracia, con su cuidado continuo y constante. ¿Qué puede ser mejor para nosotros? Eso es lo que reconoció el salmista. Ahí en el Salmo 73, 25 al 28, cuando él mismo te da testimonio que era como un animal, ¿verdad? Sin entendimiento. No entendía las cosas, sin embargo, llegó un momento en donde le cayó el 20 y lo entendió y lo comprendió. Dice ahí en el Salmo 73, versículo 25 al versículo 28, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice, y fuera de ti nada deseo. Desde antes, dice en el versículo 22, en el 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermanos, ¿qué puede ser mejor que estar cerca de nuestro Señor? No hay nada que pueda ser mejor. Gracias a Dios, hermanos, porque a través de nuestras debilidades nosotros podemos acercarnos aún más a nuestro Señor.
y poder experimentar aún más su gracia y su poder resplandeciendo sobre nosotros, su misericordia. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades. Entre mayor sea nuestra debilidad, mayor será, hermanos, la gracia y el poder de nuestro Dios, resplandeciendo a nuestro favor para su honra y su gloria. Gloriémonos en nuestras debilidades. Número 3, la debilidad nos fortalece. La debilidad nos fortalece, como lo podemos ver en las palabras de Pablo, ahí en 2 Corintios, capítulo 2, en el versículo 10, dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, esto no es fácil. Pablo lo aprendió. Así como dijo, también he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Porque no es fácil padecer, estar en medio de la debilidad, enfrentar dificultades y adversidad. No es fácil. Pero con la ayuda de nuestro Señor es posible. Y es por eso que Pablo llegó a decir esto, que él se gloriaba. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Y por qué es? Porque cuando somos débiles, vamos a aquel que no se fatiga ni fallece con cansancio, sino aquel que multiplica nuestras fuerzas, aquel que nos fortalece y que nos ayuda. La debilidad nos fortalece, es cierto, tenemos muchas debilidades. Pero también es cierto que nuestro Señor Jesucristo nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Esta es la razón por la que Cristo les exhortaba a sus apóstoles a velar y a orar. Lo mismo que hace con nosotros. Cuando les dijo ahí en Mateo 26:41, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermanos, somos débiles. Pero es necesario fortalecernos en el Señor para que ese espíritu que está dispuesto pueda hacer la voluntad del Señor, mantenerse firme. Somos fortalecidos en el Señor. Es cierto que hay momentos que golpean fuertemente nuestra vida y pueden hacernos tambalear o hacernos querer ya no seguir adelante como lo veíamos en la mañana. Pero también es cierto que en nuestro Señor Jesucristo tenemos la fortaleza para mantenernos firmes y seguir adelante. Y Pablo lo había experimentado. El apóstol Pablo, lo veíamos hace tiempo, hermanos, experimentó cuando veíamos ahí, estábamos hablando de esas verdades, ¿verdad? Que nos ayudan, que marcan la diferencia en nuestra vida, que pueden marcar, así como marcó la diferencia en el apóstol Pablo, de la misma manera en nosotros. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo fue atribulado, padeció, fue perseguido, experimentó muchas pruebas, adversidades en su vida. Fueron difíciles, sin embargo, él se mantuvo firme y siguió adelante, pero no fue por él, sino fue por la fortaleza del Señor, como también da testimonio en Hechos, pero persevero por la gracia de Dios. Y lo podemos ver también ahí en 2 Timoteo 4, cuando padeció, sufrió, Demas lo había desamparado, ninguno estuvo presente en su primera defensa, ¿verdad? Él estuvo solo. Alejandro el candelero le había causado muchos males, estaba sufriendo, padeciendo Pablo. Sin embargo, él da testimonio que no estuvo solo, que el Señor estuvo a su lado y le dio fuerzas para seguir adelante, así como lo quiere hacer con nosotros. Dice ahí en 2 Timoteo 4, versículo 16 al versículo 18. 4, 16 al 18 dice: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca de él, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y perversa. Es lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos.
quiere fortalecernos, para que sigamos adelante, para que cumplamos, como lo habíamos en esa mañana, con esa gran labor que Dios ha puesto en nuestras manos, que Dios nos ha llamado a hacer, que cumplamos sus planes y sus propósitos. No debemos perder jamás de vista que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, como lo podemos ver en el Salmo 46:1, por lo que cuando nos sintamos cansados, y sintamos ya no poder, si dependemos en Él, nuestras fuerzas serán multiplicadas. Serán multiplicadas. Porque Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Como lo podemos ver ahí en Isaías 40. En esa porción que conocemos también. Dice, ¿no has oído? Dice que Dios no se fatiga con cansancio. Isaías 40, hermanos, 28 al 31. Que nos dice de la siguiente manera, 28 al versículo 41. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado. ¿Estamos cansados? Hay veces, hermanos, que experimentamos cansancio, no solamente físico. Hay veces que experimentamos cansancio emocional y que decimos, ya no más. ¿Lo hemos experimentado? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Decimos, ya no tengo fuerzas para estar batallando con esto, con aquello. Ya no quiero estar batallando. Dice, y multiplica, dice, las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Pero por qué? No es porque son muchachos, porque dice que los muchachos se fatigan y se cansan. No es porque ya haya experiencia en nosotros, no. Es porque si esperamos en el Señor, Él va a multiplicar nuestras fuerzas, Él nos fortalecerá y Él nos ayudará a seguir adelante. Él es nuestra fortaleza. Dice ahí en el Salmo 27:1, dice que Dios es nuestra luz y salvación, ¿verdad? ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de nuestra vida. Hermanos, necesitamos depender de nuestro Señor. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo decía que lo podía hacer todo, pues Cristo le fortalecía con su poder. Pablo podía hacer todo y llegó a hacer todo lo que Dios quería que él hiciera, pero no fue por él, sino porque el Señor le fortalecía con su poder. Y es lo mismo que quiere hacer con nosotros. En ese versículo muy pequeñito, pero que muchos de nosotros hemos abrazado con mucho entusiasmo en nuestra vida y esperanza, que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, ¿qué dice? Que me fortalece. Él nos fortalece. Él nos perfecciona, hermanos, como dice también ahí en Pedro, a través de las pruebas, nos hace crecer y madurar, pero sobre todo, hermanos, Él perfecciona su poder en nosotros para que su obra se complete, se lleve a cabo. ¿Somos débiles? ¿Es usted débil? ¿Soy yo débil? ¿Hay debilidades en nuestra vida? ¿Estamos luchando con debilidades? ¿Estamos pasando por un tiempo de debilidad en nuestra vida? Hermanos, ¿nos gusta ser así? ¿Nos gusta estar en esa situación? Hermanos, veámoslo de esta manera, como Pablo lo veía, y tomemos la decisión como Pablo, hermanos, de gloriarnos en nuestras debilidades. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades. Número 1, la debilidad nos mantiene humildes. Número 2, la debilidad nos impulsa a buscar al Señor y experimentar su gracia y su poder. Y número 3, la debilidad nos fortalece. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder y su gracia de Dios se perfecciona en nosotros, en medio de esa debilidad. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades y dependamos de nuestro Señor en medio de ellas. Dependamos de nuestro Señor. Fortalezcámonos en Él, hermanos. No perdamos de vista esas palabras de nuestro Dios. Ahí en el versículo 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Le ha rogado,
Le ha suplicado al Señor que este tiempo pase, que el Señor le fortalezca, que usted pueda salir adelante. Le ha rogado. La respuesta del Señor, ¿cuál es? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud, nuestra respuesta? La misma del apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. Como Pablo, gloriémonos en nuestras debilidades y dependamos de nuestro Señor en medio de ellas. Oremos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú has estado a nuestro lado. Porque nos has fortalecido y quieres fortalecernos y te necesitamos, Señor. En nosotros hay ocasiones en donde sentimos que ya no hay fuerza para seguir adelante. Pero te damos gracias porque en ti somos fuertes. Somos más que vencedores. Y te pedimos, Padre bendito, que tú nos ayudes como el apóstol Pablo a gloriarnos en nuestras debilidades. Porque nos mantienen fuertes, humildes. Porque nos impulsan a buscarte, a depender de ti y entonces que tu gracia y su poder se manifieste para con nosotros. Porque a través de ellas podemos ser fortalecidos cuando vamos a ti. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. Que estas palabras que tú le dijiste al apóstol Pablo puedan ser nuestras nosotras, de nosotros también. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en verdad que así es. Todo lo que necesitamos, Señor, es tu gracia, es tu poder. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención, gracias por este tiempo en el cual hemos podido meditar en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, anhelamos y deseamos que el Señor les bendiga, que siga haciendo su bendita obra en sus vidas, en sus familias y a través de ustedes, al igual que a través de nuestra iglesia y de nosotros. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo, que tengan una muy bonita semana.